11:09, empezamos una nueva hora en Siempre en Casa a través de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Mi nombre es Diego Pajares Herrada y nos escuchan en todo el país y además nos ven también a través de la multiplataforma de RPP Noticias. Estamos en nuestra secuencia Familia y Justicia. Damos inicio a esta secuencia que pues busca darles herramientas para, en este caso, proceder con alguna denuncia por extorsión. Imagínate, tú que nos escuchas, has hecho o has puesto un negocio con todo el esfuerzo de tu familia y de repente viene alguien a cobrarte cupo, ¿no? A decirte, si no nos das tan determinado dinero, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Se llegan a las amenazas, te lanzan granadas. El caso más reciente de repente puede ser el del exfutbolista Cuto Guadalupe, ¿no? Que le llegó un audio diciéndole que lo han ordenado matarlo, ¿no? Y él tiene su restaurante, le lanzan una granada. Bueno, el caso del Cuto Guadalupe puede ser o es el de muchos peruanos que con mucho esfuerzo ponen sus negocios y están a merced de las mafias que cobran cupos y que amenazan y los extorsionan para que den dinero por, entre comillas, su seguridad. Pero están nada más y nada menos ante realmente delincuentes, por decirlo menos. Para saber y conocer cómo, si tú estás siendo víctima de una extorsión, cómo puedes reportar una amenaza y proceder con la denuncia, tenemos ya en cabina a Aldo Cárdenas. Él es abogado penalista del estudio Linares, ¿no? Aldo, muy buenas tardes ya. Muy buenas tardes, estás? Bienvenido. Gracias por la invitación. Primero, es muy común el tema de la extorsión, ya sea si tienes un negocio o en cualquier otra circunstancia. ¿Ves muchos casos de ese tipo? Lamentablemente sí, es común. Y el problema nace en que no existe un nicho específico de este tipo de comisión de delitos. Como tú comentabas, era de este futbolista con un negocio de comida, luego tienes una comerciante, luego tienes una constructora, ¿no? Y no existe un nicho específico donde van a atacar a estas personas, ¿no? Y es por eso que el Código Penal ha previsto de alguna manera sancionar estas actitudes, porque no olvidemos de que esto nace en la época de construcción civil, sobre los sindicatos, ¿no? Claro. Los sindicatos se formaban y muchas veces solicitaban cupos, personas que no trabajaban y igual se les pagaba, ¿no? Se iban a parar afuera de las construcciones ¿no? a demandar un cupo. Y esa presencia fuera de las construcciones no era más que una amenaza, ¿no? Y no es un tema de seguridad, ¿sabes qué? Lo haces o ejerzo violencia, una ¿no? extorsión, básicamente. Exacto. Entonces, y ahí donde se configura un poco el tipo penal, ¿no? Porque tienes violencia y a la vez también amenaza, que es una violencia psicológica. Y si alguien está sufriendo ese tipo de circunstancia o amenaza o extorsión, porque claro, has puesto un ejemplo bastante particular, el de los trabajadores de construcción civil que van y se paran fuera de una construcción a esperar que les paguen porque sí. Pero hay negocios a los que les cobran y hasta es una costumbre, lamentablemente, que ampones realmente pues te envíen mensajes amedrentándote que si no les pagas les van a hacer algo. O sea, ¿qué hacer en esos casos, no? ¿Cómo uno puede o cuáles son los pasos para reportar una amenaza de extorsión? Porque al principio te llega como un mensaje, pero después te van dejando algunas cositas más y si lo dejas avanzar, ¿cómo podemos detener esto? En principio debemos recordar que el derecho penal es reactivo, ¿no? Nuestro Código Penal hace referencia a las acciones que se hacen cuando una conducta no se asocia con nuestra convivencia. Primer punto. Segundo, ya haciendo la parte de reacción, recibo la comunicación por parte de los zampones pidiéndome información o sugiriéndome algún tipo de seguridad que le puedo dar a un negocio, inmediatamente el tercer paso es acudir a la policía, ¿no? Existe la unidad de investigación policial que es la que se encarga de hacer este tipo de investigaciones. Ahora, ¿qué es importante saber? Que estas personas no trabajan solas. Mayormente es un crimen organizado, hay una organización detrás, ¿no? Hay unas cabecillas, hay personas que empiezan a entregar información y todas estas acciones que se puede hacer por parte de la policía son muchísimas. En principio puede haber una vigilancia, puede existir una intercepción de comunicaciones, ¿no? O incluso el seguimiento a este dinero que mal habido
podrían recibir por parte de las personas agraviadas. Vamos a abrir nuestras líneas, ¿qué le Claro que parece, Aldo? Porque seguramente muchos de los que nos están escuchando tienen alguna consulta o quizás están siendo víctimas de extorsión. Llámanos al 212-4100, 212-7165 y 0813-1400, línea gratuita desde todo el Perú. Lo primero, como ya ha mencionado Aldo Cárdenas, abogado penalista del Estudio Linares, es acudir a la policía, ¿no? Y ahí la policía tiene que empezar a hacer su trabajo, ¿no? Tiene que, mencionabas acerca de vigilar, hay un trabajo de inteligencia también interesante que tienen que hacer para poder desbaratar lo que has llamado mafias. Sí, es verdad. Lo puede hacer bajo el control del Ministerio Público, que es el titular de la acción penal. Pero la policía tiene la fuerza suficiente para poder hacer este tipo de investigaciones. Claro que sí. Vamos a seguir conversando de eso después de escuchar a nuestros anunciantes, ¿te parece, Aldo? Claro que sí. Ya he dado los números. Llámanos, por favor. ¿Alguna consulta? ¿Se está siendo víctima de extorsión? 212-4100, 212-7165, 0813-1400. Queremos escucharte. Y aquí estamos con Aldo Cárdenas, abogado penalista, quien puede resolver tus dudas. Volvemos en unos minutos en Siempre en Casa. Regreso en Siempre en Casa. Diego Pajares Herrada lo saluda. Estamos en RPP Noticias, la voz de todo el Perú, en nuestra secuencia Familia y Justicia, hablando de cómo reportar una amenaza de extorsión y proceder con la denuncia. Estamos conversando con Aldo Cárdenas, abogado penalista del Estudio Linares, quien nos decía rápidamente que pues el primer lugar es la comisaría, ir a hacer la denuncia, pero rapidísimo porque ya están entrando llamadas. Hay un proceso que seguir también rapidísimo, ¿no? Así es. No solamente todo se queda en la comisaría. Así es. La comisaría inmediatamente, de acuerdo a la complejidad del caso, lo puede derivar a la división de investigación, ¿no? Y ahí va a tener que seguir su propio rumbo, dirigido obviamente por el representante del Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, como mencionaba. Y tenemos que aportar información también nosotros como agraviados. Caso contrario, estar pendientes y hacer el seguimiento. Hacer el seguimiento necesario. Caso contrario, podría caerse la denuncia. En cada instancia, perfecto. Tenemos ya llamadas con consultas de nuestros oyentes. Sofía, desde Pueblo Libre. Muy buenas tardes. Cuéntanos cuál es tu consulta. Buenos días. Buenos días con RPP, gracias por esta oportunidad. Y es una mortificación para mi persona recibir, en este caso, extorsiones por parte de un juez, Mario Reluz González, lo digo así con nombre y apellidos, extorsionantemente, bajo amenazas de proceder de forma ya conductual, digamos, bajo el poder y del cargo que este señor tiene, habiendo tenido él ya denuncias en un asunto de narcotráfico, de drogas, mientras él trabajaba como secretario judicial. Y este señor manda a personas a golpearme amenazantemente, deja escritos. Entonces incluso recibo llamadas y la verdad es que no sé cómo proceder porque no he procedido hasta el momento, pero sí realicé una denuncia ante la UDECMA por las varias actitudes que tuvo este juez contra mi persona. Digamos, esto se trató de manera irresponsable por parte de este señor, porque un violador, cuando yo era universitaria, sufrí una violación. Y este violador acudió a parientes muy cercanos, acudió a Mario Reluz González, que es amigo de este violador. Es una situación calamitosa en la que me ha envuelto el violador junto con Mario Reluz González. Entonces yo no sé cómo proceder porque él es juez y este sinvergüenza del violador, cuando me acosaba, cuando me violó, cuando era universitaria, me denuncia sin pruebas, solamente es su dicho contra mi persona. No hay pruebas, no hay evidencias de materialidad, de certeza, de ningún tipo de pruebas que se pueda dilucidar de manera médico, legal,
por todas las optometrías que se pueda uno, digamos, como profesional, evidenciar, ¿no? Evidenciar, sobre todo para poder avalar, acreditar lo que es, cuando yo debía haberlo denunciado. Pero sin embargo ya lo he denunciado porque piensan que porque una mujer no denuncia habiendo Sofía, sido victimizada, violada, Sofía, piensan que es cierto lo que dice el violador. Entonces ahora lo que estoy recibiendo son amenazas de este señor. ¿Cómo puedo proceder? Por favor, quisiera saber. gracias, Sofía, por tu llamada. Lamentamos mucho todo lo que nos cuentas realmente. Aldo, a veces, lamentablemente, estas extorsiones también no vienen de necesariamente ampones de la calle o desconocidos, sino de autoridades. Funcionarios ¿no? públicos. Lamentablemente, ¿no? Sí. ¿Qué podemos decirle, por favor, a Sofía? Bueno, en principio ya escuché que hizo la denuncia ante el órgano de control de la magistratura, ¿no? Que es la persona que es el ente que organiza exactamente todas las funciones y obligaciones por parte de los funcionarios. Yo veo acá un concurso real de delitos, ¿no? Más allá de lo que pueda ocurrir administrativamente, hay que ver que también cuáles son las exigencias que vienen por parte del funcionario público, ¿no? Partamos de que la extorsión es una obligación de dar algo indebido. Por ahí parte todo. Claro. ¿Ok? Y bajo violencia y amenaza. Yo creo que lo que comenta Sofía encuadra en este tipo penal, pero hay que saber en sí cuáles son los hechos que fundamentan esta extorsión, ¿no? Para que pueda tener una investigación En todo caso, ha acudido adecuada. al órgano de control, Y está bien. que es quien debe Sancionar. sancionar y seguir el caso. Así es. ¿No? Así que, y Sin lo perjuicio. ha dicho con nombre y apellido, ¿no? O sea, Mario Reluz González. Sí. Es el juez que Sofía desde Pueblo Libre ha mencionado. ¿Y qué debería hacer ahora el Sin órgano de perjuicio, control? inmediatamente abrir una carpeta de investigación, ¿no? Recibir la declaración de ella, si es que ya no la hizo, ¿no? Y de igual forma por parte del funcionario. Bien, esperemos que pues se actúe de manera justa, paradójicamente, ¿no? Un juez haciendo esto y que el órgano de control respectivo sancione o investigue y sancione este tipo de comportamientos. ¿Qué pautas, Aldo, finalmente podemos dar a las personas? Bueno, en este caso particular era el órgano de control, ¿no es cierto?, del tema de los jueces, en el caso de negocios, ir a la comisaría. ¿Qué otras recomendaciones podemos dar? De repente, aunque suene un poco, no sé, superficial, paciencia, porque el proceso puede ser un poco largo, pero, a ver, guardar la calma ante un mensaje de texto, ante un WhatsApp que nos llegue, cuando la amenaza se hace más tangible. ¿Cuál es el momento para ir? Apenas recibimos el mensaje, esperar algún paso más de estos extorsionadores o de inmediato denunciar. Yo sugiero que sea de manera inmediata, ¿no? La policía está obligada a recibir las denuncias que pueda venir de cualquier ciudadano. Sin embargo, como les comentaba en un inicio, el derecho penal es reaccionario, ¿no? Entonces, lo que sugeriría es de que se haga comunidad de los... existe de los restaurantes, no sé, de otros tipos de empresas, ¿no? Porque existen patrones de la forma de cómo estas personas actúan, ¿no? Y tengamos en cuenta que existen organizaciones criminales para estas labores, pero también existen personas ocasionales que realizan este tipo de Hay labores. delincuentes que venden tus datos, por Exacto, ejemplo, ¿no? Y exacto. se consiguen tu número y te mandan un mensaje a ver qué pasa, y uno nunca sabe, o crea zozobra, pues, cuando y esto será cierto o no, y no denuncia. Y no olvidemos que la misma pena la va a tener una persona que proporciona la información como la que ejecuta. Eso, ¿cuáles son las penas? Es decir, alguien que extorsiona, un delincuente que extorsiona a otra persona y alguien que le ha brindado la información, ¿a qué se están exponiendo? ¿Cuántos años les dan? En principio las penas van desde 10 años hasta la cadena perpetua. Y va a depender mucho de las circunstancias de los hechos, de la condición del sujeto activo, de la persona que realiza, como la de pasivo, ¿no? Es decir, la persona la agraviado. Si existe la muerte del rehén, ¿no? Si es que existe un rehén, porque el secuestro extorsivo existe, la participación de 2 o más personas, organización criminal, ¿no? El uso de armas, el tema de la violencia,
¿no? Entonces va desde la pena de los 10 años hasta la cadena perpetua. El caso del juez que hablaba, por ejemplo, si fuera el caso de que el órgano de control sancione hay un tipo la penal inhabilitación. específico, sí. No, eso es una pena accesoria y de todas maneras va como inhabilitado para poder ejercer. También sin ningún problema. Cárcel. Y no va a ser la primera vez. Bien, las víctimas a veces por temor pues a los extorsionadores se allanan, ¿no? O sea, al final terminan dando el dinero. Esto evidentemente no es recomendable, ¿no? No, Pero esto es un círculo vicioso, ¿no? Esto nunca va a parar, ¿no? No es una seguridad la que otorga. claro, no hay que alimentarlos. No te voy a ejercer violencia, no te voy a dañar, no voy a atentar contra tu integridad. La denuncia de inmediato y la exhortación a la Policía Nacional del Perú a que cuando reciba estas denuncias actúe también. Como decías, Aldo, la policía está en la capacidad también de poder brindar protección y hacer seguimiento a los casos, ¿no? Sin ningún problema. Muchísimas gracias, Aldo Cárdenas, por Un placer. del abogado penalista del Estudio Linares, por toda la aclaración. ¿Dónde te pueden ubicar para cualquier consulta? 613-0500 es el teléfono de la oficina de Estudio Linares Abogados. Perfecto, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. Vamos a escuchar a los titulares de la media hora. Quédate en RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Regresamos en unos minutos.